Conversaciones en el pasillo. Conversaciones en el pasillo. Un espacio de la Cátedra de Política Educativa de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Conversaciones en el pasillo. Buscamos entendernos un poquito más. Jorge Catenacci, Jorge Alejandro Catenacci, es el título más importante, que es un amigo personal de ya muchos años. Hemos trabajado juntos, forjamos la amistad a través de conocernos trabajando en el Instituto Lomas de Zamora. Es amigo de la cátedra. Ustedes tienen en la clase de memoria un segmento y un audio que está grabado por él refiriéndose al genocidio en América Latina. Es profe, recibido en el Instituto 41 de Adrogué, y es licenciado en Historia. Es profe de Historia, es licenciado en Historia, recibido en la Universidad Nacional de Luján. Y maestro. Pero dame tiempo. Ya sé que es tu título más importante. Ya sé que es tu título más importante, el de maestro, maestro de aula. Es un maestro porque quienes lo conocemos lo tenemos como una referencia, pero además su primer título fue maestro normal nacional, ¿no, Jorge? Exactamente, uno de los últimos. Uno de los últimos maestros normales nacionales, de la última generación, digamos. Claro. Profe de Historia, licenciado en Historia, fue profesor en Realidad Social Latinoamericana en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en la Facultad de Derecho. Una extensa trayectoria. Ahora está jubilado, pero está trabajando en la Escuela de Danzas Folclóricas en el área de Historia. Jorge, para danzar, es igual que yo, digamos, una especie de no abundaremos en detalles. Enseña historia ahí en la Escuela de Danzas. Y además ha capitaneado, ha tutelado, ha dirigido algunos proyectos educativos muy interesantes o vinculados con la educación. Un congreso con 7º años de las escuelas de la zona, la revista Nuestra América se llamaba la revista, Jorge. Sí. América Milenaria. ¿Cómo era? América Milenaria. América Milenaria, una revista que atendía y desarrollaba las cuestiones de orden cultural e histórico de los pueblos nativos de América Latina, de los pueblos que llamamos pueblos originarios, pueblos nativos. Tuvo mucho tiempo, nunca dejó de estar dedicado a ese tema, pero digo, con una actividad importante. Y juntos compartimos una experiencia en el Instituto Cooperativo, el Instituto Lomas de Zamora, una experiencia de fusión de materias, que fue una experiencia muy rica, muy enriquecedora, con quintos años. En ese entonces estaban los quintos años del colegio, una experiencia inédita. Bueno, la pasamos muy bien, laburamos como perros, pero la pasamos bárbaro, y aprendimos mucho. Bueno, ese serían así un poquito, y ya Jorge se presentó solo cuando me remarcó que su título más importante es el de maestro, para que entiendan con quién estamos hablando. Por supuesto que con Jorge vamos a hacer el recorrido sobre el tema de historia y memoria. Y para arrancar, Jorge, yo me gustaría, déjame ver acá, que tengo ahí un machete armado para ordenarnos. Nosotros trabajamos un texto de Assmann, que yo no te lo pasé en su momento, es un antropólogo. Toman a Maurice Holbach y otros pensadores, y ellos hacen, no importa lo que digan, eso las chicas y los muchachos lo van a leer, hacen una distinción entre memoria e historia. Vos, ¿qué decís respecto de esta cuestión de memoria e historia? ¿Ves diferencias? ¿Cuáles son? Contanos un poco por ahí. Sí. Por ahí. Sí, a ver, lo primero que se me ocurre decir es que con la Revolución Francesa y el triunfo de la burguesía y el capitalismo nace la idea de Estado, ¿no?
yo soy francés, yo soy polaco, yo soy argentino. Antes era yo vivo bajo el rey tal, ¿no? O sea, el Estado era el rey, el Estado soy yo, decía Luis XIII. A partir de eso se va a generar una forma de identidad con la nación a la que uno pertenece. Eso va por un lado. Y por otro lado, en el siglo XIX, con el desarrollo de las ciencias, esencialmente las ciencias positivas, las ciencias naturales, también la historia empieza a tener carácter de ciencia y construye, desde mi mirada con mucha crítica, pero bueno, eso es personal, construye toda una explicación de la historia. Y entonces ahí se nos juntan las dos cosas. Porque la explicación de la historia, si yo quiero pensar en los hombres prehistóricos, que tiene valor, claro, no me dice nada de dónde estoy yo ni de quién soy yo ahora. Pero si yo puedo leer lo que pasó ayer, y el ayer puede ser 10 años, 100 años, 50 años, eso se relaciona con mi identidad. Entonces, toma un valor. Claro, la identidad es una cosa que se construye, y que se construye políticamente, y que se construye ideológicamente. Por ende, no tenemos la misma mirada de nuestra identidad como argentinos, qué sé yo y otra persona X que tiene una formación distinta, o vos y otra persona que ha recorrido otros caminos o que tiene otras concepciones ideológicas. Entonces, una cosa es la historia y otra es la identidad. La historia es una excelente herramienta para bajar una mirada que genere identidad en el individuo sobre la patria en la que ha nacido. Que no quiere decir que está haciendo historia. Lo que se está haciendo es otra cosa, ¿no? La historia es una ciencia relativa, es muy subjetiva, desde todos lados, desde la construcción, desde la lectura. Por ende, la historia que el Estado nos brinda y que nos genera la identidad es una historia oficial, digamos así. Y te pongo un solo ejemplo que todos los hemos vivido, más viejos como yo o más jóvenes como tus alumnos, que es el tema Malvinas, sin entrar a ningún juicio de la situación. Todos nosotros tenemos incorporado en nuestra sangre que las Malvinas son argentinas. Nadie se lo plantea. Y está, a ver, yo lo comparto, claro, pero digo, nadie se lo plantea, nadie lo discute. ¿Por qué? Porque lo que podríamos llamar la historia oficial, sin ninguna doble intención en este caso, lo que podemos llamar la historia oficial, nos inculcó desde que fuimos al jardín que las Malvinas son argentinas. Se nos generó una memoria histórica, tanto es así que cuando la degenerada dictadura militar del 76 lanzó un ataque a Malvinas en medio del desastre total que era, yo te diría que hubo gente que con honestidad, no digo que aplaudía a los militares, nada por el estilo, pero sentía como que se estaba reivindicando algo que le pertenecía, algo que era de ellos. Te estoy situando a Malvinas porque te vuelvo a repetir, no es un tema que facilite confrontación. Distintos son otros tipos de temas, como si vos querés, hoy nombrabas algo del tema de las matanzas de los pueblos aborígenes. Bueno, yo el otro día posteaba en Facebook que hemos logrado la hermandad latinoamericana con Chile, porque los chilenos dicen que los mapuches son argentinos y los matan a palos, y los argentinos dicen que los mapuches son chilenos y los matan a palos también. O sea, ahí hemos logrado el consenso latinoamericano. Pero ahora nos vamos a meter con eso. Reitero la pregunta, porque vos anclaste en el tema de historia e identidad. Sí. Y yo te reitero la pregunta. La pregunta está orientada a historia y memoria. Hay por ejemplo, Memoria, Verdad y Justicia se ha construido, se ha convertido, mejor dicho, en un faro orientador en relación a las violaciones de los derechos humanos en Argentina, etcétera, etcétera. Ahora, historia y memoria, ¿son lo mismo? No son lo mismo, así digamos secamente, porque la historia es una ciencia y que tiene montones de vertientes y montones de posibilidades. Y la memoria es una recuperación que se hace sobre el pasado histórico, propio o del país en el que naciste, pero que está absolutamente permeada por montones de factores que hacen a tu presente
y que te llevan a identificar. Vos justamente hablabas de las madres o de las abuelas que generaron todo un movimiento de memoria y que es cuestionado por algunos sectores de esta sociedad, ¿no? Porque creen que no es así, porque creen que no es así. Entonces, ahora, si yo dijera, no, vamos a trabajar con la historia, vayamos a los documentos, elaboremos una forma de estrategia de acercamiento al dato, ahí tendríamos una respuesta, pero esa respuesta después nosotros la transformamos en función de quién sos vos hoy. ¿Quién sos vos hoy? Quiere decir ideológicamente, políticamente, económicamente, socialmente, familiarmente. Y, a ver, no es lo mismo lo que siente alguien cuyo papá o su mamá o su abuelito o su abuelita sufrió la dictadura, que lo que siente alguien cuyo papá o mamá, abuelito o abuelita participaba de la dictadura. Y yo no estoy diciendo que están bien y que los dos son iguales, yo no digo eso, porque yo me paro en un lugar y no en el otro. Ahora, permitime ahí hacer un pequeño anclaje para escuchar tu análisis respecto de esto. Ha aparecido ya, no, iba a decir hace poco, pero no tan poco tiempo, algunos voceros que hablan de la historia completa, ¿no? En relación a la última dictadura, ¿no? Claro. Un discurso, además de estar los negadores, que no fueron 30.000, que no son otros, son los mismos, digamos, son la misma. Pero yo prefiero detenerme en esta cuestión de la historia completa, la verdad completa, digamos, como diciendo que ha predominado un relato en torno a la dictadura, que es el relato o el análisis histórico de las atrocidades que cometió la peor dictadura de toda la historia argentina, que es mucho decir, y aparece como un reclamo de que además se digan otras cosas. Yo digo, independientemente de los posicionamientos personales, yo conozco el tuyo, pero los chicos no, los chicos y las chicas, pero digo, ¿cómo se aborda históricamente esa cuestión? Digamos, a ver, ante el reclamo de la historia completa o la verdad incompleta, la historia como ciencia con sus fortalezas y sus precariedades, ¿qué tiene para decir respecto de esto? Bueno, es complicado porque también, y volvemos otra vez a lo que decía yo de la memoria o de las relaciones de la nacionalidad, los historiadores, digamos, no nacen de un repollo. Y los historiadores, cuando van a investigar, como con cualquier ciencia, por otro lado, aún las duras, sesga la investigación. Entonces la idea de la historia total es una cosa poco conflictiva y además es falsa, porque se anulan determinados hechos absolutamente comprobados de la historia para generar otra explicación histórica. La historia total sería el discurso de los sectores pro dictadura para intentar demostrar que los militares salvaron al país con lo que hicieron. O sea, no es una totalidad, no existe esa totalidad. La idea de la totalidad no existe. Lo que pasa es que el discurso es muy hermoso. Yo quiero una historia total, claro, yo te digo, yo quiero una historia total, digamos, no te estoy recortando las cosas, te estoy pidiendo el todo, pero es mentira eso, no hay un todo. No, en esa mirada no hay un todo, porque de alguna manera, como levantaron la bandera las madres, memoria, verdad y justicia, vos fíjate que hay principios de memoria que no se pueden perder y que la historia está, los declamadores de esta historia total, ignoran olímpicamente, no les interesa. Ahora, ¿y qué va a leer un chico de escuela primaria o secundaria? Primaria no, en este caso por esa temática, pero sí secundaria. Y ahí empieza a jugar otra vez el tema de los posicionamientos. ¿Qué elige el profesor? ¿Qué elige la institución primero? Si es una institución pública es una cosa, si es privada es otra. ¿Qué elige el profesor? ¿Qué qué libro va a utilizar? ¿Desde qué lugar se va a parar? ¿Qué le pasa a esos chicos que están sentados ahí con él, escuchándolo? Yo he tenido, seguramente vos también, hijos o nietos o familiares de desaparecidos. Suponte que uno de nosotros hubiera estado de acuerdo con esa historia total y empezar a plantear su mirada histórica.
Bueno, es posible, no te digo que es inevitable, pero es posible que el joven o la joven haga silencio por una manera de preservarse. O es posible que no, que confronte. De todos modos, el hecho de que haga silencio a tu discurso, ese discurso de la historia total, no quiere decir que le estás cambiando la mirada que ella tiene de eso. ¿Por qué? Porque eso es mecánico. Uno baja una persiana en la cabeza y deja que reboten las cosas, porque tiene posiciones formadas. En realidad no hay una historia total, no existe la historia total. La historia tiene una carga ideológica inevitable, y al tener una carga ideológica inevitable, tiene abordajes Ahí vamos. Entonces, mi pregunta sería, para vos, como docente, pero también como historiador, y como yo sé que además es un profundo estudioso de la cuestión de la historia, ¿qué significaría saber, entre comillas, tomar la palabra saber, ¿no? Por supuesto, saber historia? ¿Qué quiere decir? Porque hay algo que está claro, saber historia no es conocer una cronología, una linealidad y una sucesión, eso es información, se arma una línea de tiempo, primero vino este, después lo otro, qué sé yo. ¿Qué sería saber historia? Bueno, saber historia implica tener acceso a la construcción del conocimiento histórico. Porque, como vos decías recién, lo de la cronología, y hoy en día las vertientes, la historiografía, la ciencia que estudia la historia, ha mostrado que hay vertientes que no se condicen con nada de esto. No sé, te pongo un ejemplo que es muy simple, muy claro y que ya nadie lo va a discutir, la historia de las mujeres. ¿Qué tiene que ver con esto, la historia de las mujeres? Y las mujeres son más de la mitad de la población del planeta, que en los libros de historia no existen. Entonces, un abordaje sobre la historia de las mujeres te va a hablar de una realidad totalmente distinta. Y quien no conoce, quien no ha estudiado eso, tiene una mirada por ahí que es la que le transmitió la memoria escolar, ¿no? Y que a veces te pasa, ¿no? De que te dicen, ¿vos sos profesor de historia? Sí. ¿De qué color eran los calzoncillos de San Martín? Porque capaz que lo leyó en algún librito, qué sé yo, algo, el viejo Ibáñez, por ejemplo. Y yo qué sé de qué color era. Vos no sabes nada de historia. Y no, el que no sabe nada de historia es él. Saber historia es poder abordar desde un lugar que uno elige entre todas las vertientes que te da la historia. Hay una vertiente, por ejemplo, que vos la conocés, que desarrollamos los franceses de la Escuela de los Anales, Fernand Braudel, que es la larga duración. Y la larga duración es una historia inmóvil, es una historia que los hechos no importan, que los gobiernos no importan, lo único que importa es cómo se mantiene a lo largo de siglos las estructuras sociales y culturales de una determinada población. Y eso es historia, digamos, en un abordaje científico. Pero alguien que no hace historia, si vos le das a leer eso, te dice, qué lindo, qué feo, pero no sé de qué habla. Esto no es de historia, dame un libro de historia. ¿Por qué? Porque el sistema nos enseñó que historia es, primero vino la Revolución de Mayo, después primera junta, primer triunvirato, segundo triunvirato, el directorio. Esa es la historia fáctica que nosotros tenemos incorporada, que es la menos por ahí respetable de las historias, la científica de las historias. Después nos vamos a meter, si nos da el tiempo, un poquito en las corrientes. Claro, es muy lindo eso. Es un camino muy lindo ese. Es un camino muy interesante, además porque para el lego de historia, no estamos en carreras, nos escuchan estudiantes de psicopedagogía, estudiantes de ciencia de la educación, estudiantes de comunicación, y hay algunos parámetros, algunas señales que es bueno, digamos, como lector lego, poder tenerlas para saber quién se está leyendo, independientemente del nombre propio que pueda tener ese historiador. Vamos a la siguiente cuestión. Te sitúo. Genocidios. La palabra genocidio, Rafael Lemkin, después de la Segunda Guerra Mundial, creador del término, digamos, que ha sufrido algunas transformaciones, que se ha ido
no sé si la palabra es ayornando, yo creo que enriqueciendo, digamos, de qué hablamos cuando hablamos de genocidio. Ahora bien, junto con la reiterada aparición histórica de distintas formas de genocidio, de acuerdo a la información que tenemos, digamos, como un proceder humano recurrente, aparece un discurso alrededor de, un discurso bien intencionado, porque yo creo que es muy bien intencionado. Los pueblos que no conocen su historia, entonces tienden a repetirla, ¿no? Algo de ese orden, ¿no? Entonces, como que hay que conocer la historia, porque conocer la historia sería como una especie de seguro de que las cosas no van a volver a ocurrir. Sin embargo, si bien las cosas no ocurren idénticas, porque nunca son idénticas a sí mismas, hay fenómenos que tienden a reiterarse. ¿Cómo convive, pensando en el genocidio, en los genocidios? Ahora después nos metemos en algunos genocidios en particular, digo, ahora conceptualmente. Para vos, ¿cómo convive esta idea de saber y conocer y reiteración de fenómenos tan dramáticos? Porque el genocidio es posiblemente uno de los fenómenos más dramáticos de la historia humana. No cabe duda, no cabe duda. En principio te diría que si conocer la historia, saber de nuestra historia, nos evita cometer errores, es una premisa falsa mirando la historia argentina, nada más. No tenemos que ir a ningún otro lado. Así que eso no es verdad. Y porque por otro lado, y otra vez siempre estamos trabajando en el mismo lugar, la historia... Bueno, vos me podés decir, y es correcto, no sé, no me acuerdo del año exacto, la fecha exacta, pero te la invento. El 17 de febrero de 1817, San Martín inició el cruce de los Andes. Y eso nadie te lo puede discutir, porque fue así, porque hay documentos que lo prueban. Ahora, eso no es historia, eso es recopilación de datos. Si lo que está haciendo es bueno, es malo, es valioso, y eso aplicarlo a cualquier momento histórico y a cualquier hecho, eso es otra cosa. Y ahí es donde se produce el cruce entre el hecho histórico y quien lo está observando ahora. Y ya no aparece una mirada objetiva. A mí nadie me puede decir que San Martín no cruzó los Andes, porque le tengo que decir, estás equivocado, sos un ingenuo o estás mintiendo. Porque es así. Ahora, les pongo el ejemplo de San Martín porque es demasiado paradigmático, ¿no? Sí, claro. Pero luego, te podría poner más conflictivo que ese, Rosas, Sarmiento, tu apreciado Sarmiento. Luego, si ese hecho concreto produce determinadas consecuencias, buenas o malas, es valioso, no es valioso, y eso es otra cosa. En nuestro país se lo intentó matar a San Martín por lo que había hecho. Entonces, digo, el hecho de conocer, pero vos conocés desde un lugar, desde una posición. Si sos alguien que nunca se ha acercado a la historia, conocés desde la historia oficial, la que te baja a la escuela. Y si sos alguien que te has acercado a la historia, como vos te has acercado a la historia, la conocés desde un determinado lugar, desde un posicionamiento tuyo, y vas a la historia desde ese posicionamiento. Y si la conocés desde mi posición, que me dedico a leer historia, también hay un posicionamiento. Yo leo historia de todo tipo, pero no voy de la misma manera a leer un historiador que a mí me llena, digamos, me satisface, que leer a un historiador al que yo no le tengo simpatía. Entonces, el conocimiento del pasado es bueno. Ahora, que el conocimiento del pasado garantiza evitar el error en el futuro, eso es falso. Es absolutamente falso. Ahora vamos a contestar tu pregunta, Andrés. Déjame avanzar un poquitito, está ahí en el chat. Déjame avanzar un poquitito con el tema del genocidio con Jorge y después retomamos cuando hablemos de las corrientes y todo esto, tomar tu pregunta. Recuerden, vayan tirando en el chat preguntas, después igual vamos a abrir los micrófonos, pero está bueno para poder ir ordenándonos. En relación a la chicana, el profesor que me hace con Sarmiento tiene una constancia y una tenacidad, no pierde oportunidad de decirme mi admirado, mi querido, mi amado Sarmiento. Nada que ver, pero no hay. No se puede. Bueno, con los amigos no se puede. Bueno, hablemos de un genocidio. Ahora sí, de un genocidio en particular.
el genocidio de los pueblos nativos en nuestra Argentina, o si querés, en el hemisferio sur de América. Hay, digamos, ha crecido un poco la imagen de, la imagen no, la divulgación de que la campaña de la conquista, la famosa conquista al desierto, ya sabemos que desierto por definición es lugar sin gente, por lo tanto tal desierto no existía, porque estaba lleno de gente justamente. Exacto. Bueno, ha crecido un poco la conciencia del exterminio de los pueblos nativos. Mi pregunta es la siguiente. Desde una corriente de la historiografía hay pocas dudas respecto de que se trató un genocidio. Desde otro lugar, esto, si no se niega, se intenta atenuar su impacto. ¿Por qué, a tu juicio, lo que ocurrió en Argentina, en lo que hoy es Argentina, fue un genocidio? ¿Qué como relato, qué como prueba, qué nos podés ofrecer para entender por qué fue un genocidio? A ver, digamos, hoy podríamos hablar de genocidio, en su momento no era un genocidio usando la palabra, porque la palabra, como vos bien dijiste, viene con la Segunda Guerra Mundial, y ahí también aparece lo ideológico, porque sí, claro, del genocidio que se habla es del judío, no se habla de otro genocidio cuando empieza. Pero claramente fue un genocidio si uno piensa genocidio como el exterminio de una comunidad por ideas políticas, culturales, religiosas, nacionales, las que fueran. Sin ninguna duda que eso fue un genocidio. Está palmariamente demostrado lo que sucedió con las poblaciones aborígenes. Primero, no hubo guerra. La idea de la campaña, de la conquista, es una estupidez, porque no hubo guerra, porque el armamento de los ejércitos argentinos, como todos los latinoamericanos de 1880, era de fusiles a precisión, y los aborígenes seguían peleando con lanza. Por lo tanto, en medio de la Patagonia, que está todo despoblado, ahí no había guerra. Y segundo, por lo que se hizo luego con esa población. Esa población fue erradicada del lugar, traída a Buenos Aires, y se hicieron cosas horrorosas acá en Buenos Aires, como por ejemplo pasearlos en un desfile por las avenidas principales, como hacían en el viejo Imperio Romano, cuando derrotaban a otro pueblo y traían el rey, qué sé yo, esclavos y riqueza, y los mostraban para que los romanos se sintieran felices. Eso se hizo en la Argentina en 1879. Solo los anarquistas tuvieron la dignidad de intentar enfrentarlo, eso, fracasaron, pero por lo menos lo intentaron. El regalo que se hizo después de las mujeres y los chicos aquí en Buenos Aires no tiene parangón en la historia. Vos fíjate que, con justa razón, nosotros, una de las banderas que levantamos, vos y yo desde ya, es aquella de los bebés robados durante la dictadura. Pero no es la primera vez. Se robaron bebés en la época final de la campaña del desierto, cuando acá en Buenos Aires hay notas de diarios. Se decía que en el hotel de inmigrantes se entregaban, no sé la palabra exacta, pero ponele chinas y changuitos a quien los quisiera. E iban las señoras gordas de Buenos Aires y decían, yo quiero esa china para cocinera, pero hay 2 nenes. No, los nenes a mí no me interesan. O venía otro y decía, yo quiero un nene, el más chiquitito para jugar con mi hijo. No, el otro a mí no me interesa. O sea, el nivel, digamos, del genocidio fue total. Y encima, a los que mejor quedaron, que fueron los grandes caciques, que según como es el perito Moreno los va a proteger y los lleva al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, los lleva para que hagan la limpieza, para que hagan artesanía y exhibirlo, y los tienen prácticamente presos. Y es más grave que eso, Carlos. Cuando se mueren, los descarnan y los ponen en las vidrieras, como el gleptodonte, que eso, andá a mirarlo. Hoy no están en las vidrieras, pero está claro que están. Hoy los han sacado de las vidrieras. No han devuelto los cuerpos. No, y las veces que han devuelto alguno, como el caso de Inacayal, le devolvieron la mitad, y la otra mitad se la quedaron. O sea, la idea de la nacionalidad trajo consigo la idea esta del genocidio del otro, que fue el aborigen. Y que no terminó.
Mira, ustedes todos saben, porque todos saben, lo que sucede hoy, la lucha de las mujeres por reivindicar sus derechos. En el noroeste, en el noreste argentino, hay una práctica que se llama chineo. Hoy es hoy. Hoy, 8 de noviembre de 2021. ¿Y sabes qué es el chineo? Un grupo de muchachos u hombres que tienen ganas de satisfacerse, agarran a una nenita huichí de 10, 12 años y hacen lo que quieren. ¿Y sabes qué imagino yo de la madre huichí? Que cuando le dice a la nena que vaya a la escuela, porque a veces hasta los maestros hacen eso, que vaya a la escuela o que vaya a hacer una contra, le aclara, si te agarran, no pelees, no grites, no llores, porque así te puede llegar a volver a tener viva. Eso sucede hoy, y nosotros nos horrorizamos por lo que hizo Roca. Realmente creo que lo que hacemos nosotros es peor que lo que hizo Roca. O sea, el genocidio del distinto sigue existiendo hoy. Sigue existiendo en la Patagonia, existe en el noreste, existe en el noroeste de otra manera, discriminatoria. O sea, seguimos sintiendo que somos una población blanca, nos olvidamos de nuestra negritud y de nuestra sangre aborigen, que la hay mucha, seguimos pensando que somos una población blanca y que lo único recuperable es lo blanco. Ahora, y entonces está bien, está sí, bien el genocidio. Está bárbaro. Ahora, mirado en perspectiva, ¿no? Sí. Un largo plazo, diría Brodel, pero los genocidios aumentan en frecuencia y en volumen con la aparición del Estado-Nación. Digamos, las conformaciones imperiales, más allá de las situaciones de guerra, ¿no? Claro. Que merecen también un análisis, pero digo, la aparición del nacionalismo, el otro como distinto, el otro que no soy yo, la patria, el territorio, la soberanía, porque digamos, parte del discurso que justifica a Roca, por ejemplo, o al Roca, a la campaña, es la integración del territorio, de la nación. Entonces, concreto mi pregunta, digamos, ¿con los Estados-Nación aumenta esta cosa de genocidio o digamos, no es relevante la existencia de Estado-Nación o no? ¿Cómo lo ves vos? No, yo creo que es muy relevante porque, digamos, en la conformación del Estado-Nación se genera, entre otros aspectos, con la noción del distinto. Y el distinto es, por un lado, peligroso, porque me puede atacar, te vaya a atacar o no, no importa, y por otro lado, me permite generar en los míos una identidad, un apoyo. Es lo que hizo Hitler, al fin y al cabo, y es lo que hicieron aquí con los aborígenes, lo que hicieron con los armenios, los turcos, y así podríamos seguir y seguir y seguir. O sea, independientemente del tema del imperialismo, de las guerras, que eso va en otro lugar, la idea de generar el desprecio hacia el otro es una idea que planea mucho dentro de la identidad nacional de cualquier país. Algunos por ahí lo tendrán más atenuado, en otros no, pero en todos los países. Y eso te lo revela la historia de la humanidad. Solo con ponerte a ver los últimos 3 siglos, lo que ha pasado, ves claro que una de las herramientas que compuso esta idea de nación es la idea del otro como el distinto, como el enemigo, como el peligroso. Yo creo que sí, que se ha acentuado mucho más todavía. Además, en un planeta que cada vez es más chico y los contactos son cada vez obviamente más grandes, es inevitable. Un gran ideólogo de esto, justamente, ahora chicanas aparte, fue Sarmiento, digamos, ¿no? Como constructor por ejemplo, corregime si estoy equivocado, el rosismo como un peligro cuando Rosas ya su influencia era cercana a cero, el gaucho, el paisano, el indio como seres despreciables. No era el único, pero por ahí uno de los más fervorosos, de los más digamos, entusiastas en relación a, si cabe la palabra entusiasmo acá, pero hay asesinos que son entusiastas en su tarea. Un entusiasmo por exterminar aquello que no correspondía al parámetro que se había construido en la cabeza, ¿no? Claro, se había generado una idea de país, de Estado, de patria, y quien no entraba dentro de esa idea, que era un círculo cerrado,
quien no entraba dentro de esa idea molestaba y había que sacárselo de encima. A ver, no fue Sarmiento el más importante ni el peor. Lo que pasa es que con Sarmiento se genera toda una situación de irritación, en tanto es reivindicado como el gran maestro. ¿Viste? Y vos no podés ser el gran maestro y un asesino a la vez, las dos cosas no funcionan. Ahora, no fue el primero, no fue el más importante, ni fue el último, eso no te quepa la menor duda, ¿no? Pero la idea del otro, el otro como el enemigo, el otro como el enemigo está presente siempre, está presente hoy, Carlos, está presente hoy todavía. Basta nomás agarrar el diario y leer las campañas políticas acá o en cualquier lugar del mundo. El otro como enemigo. Sí, 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 y está muy claro además, no solo en las rivalidades internas, sino en el peso de las nacionalidades también, ¿no? Por supuesto. Los bolivianos son explotadores, los peruanos son todos traficantes de droga, los senegaleses no sé qué son, pero como son negros tampoco me gustan demasiado, digamos, y así sucesivamente, más allá de además las cuestiones internas donde el otro, nadie se propone abiertamente el exterminio, pero hay algo que en el aire que huele muy mal, ¿no? Y Rafael Lemkin decía que un genocidio primero genera las condiciones. Claro. Primero hay que generar las condiciones, después ocurre. A mí me da un poco de miedo eso. Y por eso sucede, porque se han generado las condiciones. Vos y yo hemos leído Si esto es un hombre, de Primo Levi, y Levi lo dice. No es que los alemanes ignoraban, los alemanes sabían, porque se había generado toda una condición, los alemanes sabían. Después, que participaron fervorosamente, o se hicieron los tarados, ese es otro tema, pero que sabían, sabían. Y siempre pasa eso, siempre pasa eso. O sea, no es posible un desastre tan grande si no se ha creado primero una convicción de que lo que va a suceder es necesario. No es posible porque sería inviable hacer eso. La reacción sería muy fuerte. Jorge, antes de ir a las preguntas, tenemos ahí pendiente una de Andrés y por ahí haya alguna otra. Te propongo que hagamos a ver cómo estamos con el tiempo, sí. Hagamos un pequeño recorrido, apelo a tu habilidad, para la cuestión de las corrientes históricas, digamos, no como dato enciclopédico, sino como clave para que los estudiantes que nos están acompañando hoy, cuando abordan un texto histórico por gusto o por digamos, necesidad, puedan decodificar algunas claves respecto de las maneras de ver y de interpretar la historia. ¿Qué podés contarnos? Sí, yo te decía, hoy la primer corriente historiográfica, que es la positivista, que se desarrolló en Alemania, que es la que planteó la idea de la historia como objetividad, es la que va a predominar hasta comienzos del siglo XX. Comienzos del siglo XX, por un lado, los franceses, después de la derrota de la Primera Guerra Mundial, cuando digo los franceses me estoy refiriendo a dos, Marc Bloch y Lucien Febvre, van a crear toda una corriente historiográfica, los anales, que de alguna manera era revisar cómo nos engañaron nuestros padres con lo que nos enseñaron y pensar de una manera distinta. Y eso fue como un tronco de un árbol que después va a tener montones de ramas. Y por otro lado, la tercera gran corriente, que no se puede ignorar, obviamente, comienzo del siglo XX, la Revolución Comunista y el marxismo como corriente historiográfica. Ahí tenemos tres grandes vertientes. En el tema de los franceses, lo que se ha dado en los últimos 50 años es que esa idea que venía primero enfocada sobre ir a los objetivos, ir a las ideas, decía Febvre, pero partiendo de posiciones, y la otra que generó Brodel, hay que ver el tiempo largo, no importa quién gobernó, veamos qué pasa a lo largo de 100 años, sufrió una dispersión tremenda y bueno, ahí aparece la historia de las mujeres, con Duby, la historia de la vida privada, también con Duby, la microhistoria con Carlo Ginzburg, la historia social con Anderson, esto es, distintas formas de abordar. Entonces decían, pero yo quiero saber qué pasó, suponte, en 1810. Bueno, según qué libro agarres, porque si vos trabajás sobre un libro que hace una microhistoria, no es que
diga algo distinto, pero lo va a abordar desde un lugar distinto al que lo va a abordar una historia de las mujeres, que entre paréntesis, fíjate, para tus alumnos y alumnas, han transitado la secundaria no hace tanto tiempo. Eso que se oye hoy de las mujeres, ¿cuántas mujeres estudiaron en sus libros de historia durante toda su secundaria? 5, 6, 7. Si historia argentina, 3. 4 ya es una exageración. Mariquita Sánchez, la Encarnación Escurra y Eva Perón. No importa las exposiciones, la ideología, no importa concreto, nada más. O sea, según el tipo, por eso uno no puede leer, más cuando viene así desde la, digamos, desde el no anclaje, desde la curiosidad, no, cualquier libro de historia no te va a decir lo mismo que cualquier otro. Uno ahí tiene que tener cuidado. No es lo mismo leer microhistoria que leer la historia de los de abajo, que leer la historia de las mujeres, la historia de la vida privada, la historia de los anales o la historia positivista. O sea, te voy a poner un pequeño aprieto. Por favor. Pero a vos te gustan. A ver, y vamos a las preguntas de las chicas y de los muchachos, y sobre todo de Andrés, que cuando te dé el pase, Andrés, como quedó atrás la pregunta, abrí micrófono y plantearle, digamos, bien a Jorge el planteo. 4 o 5 historiadores argentinos, que coincidas o no con ellos, ¿a vos te parece interesante que las chicas y los chicos pudieran leer en algún momento si tienen ganas? Porque te parece que son historiadores serios o historiadoras valiosos, digamos, dignos de leer. Digo, nosotros en la cátedra tenemos algunos autores con los cuales nosotros como cátedra no coincidimos, pero creemos que es bueno que los estudiantes lo lean, digamos, para polemizar, para analizar, para ver otras perspectivas y todo esto. Vos, ahora vamos a los nombres propios. Si tuvieras que dar 4, van a quedar afuera muchos, porque yo sé que el listado es enorme, pero digo, 4 o 5, ¿qué les dirías, quiénes le dirías a los estudiantes para leer? Naturalmente, como vos estás diciendo, esto es un abordaje diletante, no es un abordaje científico. Yo te diría José Luis Romero, no el hijo del padre, José Luis Romero, que es un historiador que fue importante, que tiene toda una mirada muy cercana al positivismo. José María Rosa, que tiene toda una mirada de tipo nacionalista. Abelardo Ramos, que tiene una mirada nacionalista de izquierda. Después, el tema de las mujeres, ya que tenés niñas ahí, hay una historiadora muy importante, Dora Barranco, que ha escrito en la historia de las mujeres y que hace todo un trabajo interesante, una posición muy valiosa. Alperín Dongui, Tulio Alperín, que en historia argentina y en historia latinoamericana es seguramente el argentino que mejor se posicionó a nivel mundial, te diría. O sea que ahí tendrías 4 o 5, y qué sé yo, después si querés te puedo pasar por escrito una lista para que pases a tus alumnos. No lo vamos a poner. Es un juego, es más que nada un juego, pero también, porque a veces si no, viste, queda la cosa ahí y de repente alguien dice, bueno, ¿por dónde puedo empezar a leer? Bueno, tiraste algunos nombres. Claro, discúlpame, dos agregados más y ya no te interrumpo. Dale, hay las últimas 2 grandes historias nacionales, las monumentales, son una de la Academia, que se hizo 2000 y algo, que es, digamos, es una especie de historia positivista ayornada. La historia clásica ayornada. Y la otra es la de editorial sudamericana, la historia argentina, que tiene más de las variantes del tipo de la francesa. Y la última, si tus alumnos y alumnas están interesados y quieren entrar a la Biblioteca Manuel Ugarte de la UNLA, de la Universidad Nacional de Lanús, hay una historia de América Latina y el Caribe, pero monstruosa, que es gratis, y que se escribió hace 3 años atrás, y es gratis, accedes por ahí, te la podés bajar toda, consultar lo que quieras, y ahí tendrías posibilidades de acceso a una mirada mucho más actualizada, mucho más reciente, ¿no? Conversaciones en el pasillo. Buscamos entendernos un poquito más.